¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en constitucionalidad. Vamos a seguir con los temas. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias, Ricardo. Pues vamos a terminar el día de hoy ya con este tema del test de la proporcionalidad. Vamos a ver algunos casos, como les comentábamos. Ayer nos quedamos prácticamente en estos temas vimos lo que es el control concentrado y el control difuso. Cualquier duda que tuvieran, cualquier participación, pues con todo gusto. Como ya saben, estoy a sus órdenes y si tuvieran, les insisto, si quisiera alguno de ustedes o alguna de ustedes la presentación, pues también me escriben al final a mi correo electrónico y yo con todo gusto se las hago llegar. Y bueno, continuamos. Posteriormente, cuando se resolvió el expediente, que también ustedes seguramente conocen muy bien, el Varios 912-2010, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también se revisó este tema del control constitucional y el control de la convencionalidad. Y se dijo que los jueces deben de realizar 3 pasos para esta interpretación conforme, para esta interpretación constitucional. Y posteriormente, pues ya se vería, ¿no? En su caso, después de estos 3 pasos, el test de proporcionalidad, pero primero habrá que revisar si la norma se ajusta a la Constitución o no se ajusta a la Constitución, incluyendo obviamente si la norma se ajusta al derecho convencional, a los tratados internacionales o no se ajusta al derecho convencional y a los tratados internacionales. Entonces, lo primero que habría que revisar, conforme a este asunto 912 de 2010, era primero realizar una interpretación conforme en el sentido amplio. Y una interpretación conforme a la Constitución en el sentido amplio nos dice, la Suprema Corte de Justicia que todos los jueces y autoridades del Estado mexicano deben de interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecido en la Constitución y también en los tratados internacionales, obviamente de los que el Estado mexicano sea parte. Y entonces, bueno, la interpretación conforme al sentido amplio es muy sencilla, porque simple y sencillamente hay que revisar que toda la legislación secundaria se ajuste a la Constitución y se ajuste a los tratados. Pues cuando estamos revisando o analizando alguna norma, algún artículo que se tendrá que aplicar en una resolución, pues si vemos que este artículo secundario, esta ley secundaria, es conforme a los tratados o es conforme a la Constitución, pues así se realiza prácticamente en automático la protección de cualquier derecho humano atendiendo a esa norma secundaria y buscando siempre, obviamente, la protección más amplia. Es decir, aquí no hay contradicción, no hay colisión entre alguna norma constitucional con una norma legal. Y entonces la aplicamos sin ningún problema. Pero el punto número 2 nos habla, obviamente, de la interpretación conforme a un sentido estricto. Y aquí sí nos dice la Suprema Corte que puede haber casos donde tengamos distintas interpretaciones. Es por lo general lo que le pasa a las juezas y a los jueces constitucionales. Muchas veces pueden interpretar la norma en un sentido o pueden interpretar la norma en otro sentido. Entonces aquí habría que buscar siempre el sentido de hacer la interpretación más protectora al derecho humano que se está haciendo valer. Cuando hay varias interpretaciones, entonces jurídicamente válida, los jueces deben, partiendo de presunción de constitucionalidad de leyes, preferir aquella interpretación acorde a los tratados internacionales y deben de preferir también aquella interpretación acorde a los tratados internacionales, ¿no? También, como nos lo dice el primero de la Constitución, pues siempre busca la interpretación más amplia, la interpretación progresiva que va a buscar siempre la protección del derecho humano y no una protección que restrinja ese derecho humano, ¿no? Acuérdense como en el derecho penal, en caso de duda, pues mejor absuélvase, protéjanse los derechos humanos de esta persona. Igual aquí, cuando tengamos una, dos, a veces hay hasta 3 distintas interpretaciones a la norma,
hay que buscar la interpretación favorable a la protección de derechos humanos. Muchas veces también esto no nomás se trata de la norma secundaria, como ya lo hemos visto en la norma constitucional, pues podemos tener dos interpretaciones distintas a la propia norma constitucional. Entonces habrá que buscar en todos los casos la interpretación también constitucional que proteja el derecho humano, con la excepción, ¿no?, que tratamos ayer de las restricciones constitucionales. Ahí sí se rompe este criterio y cuando hay una restricción constitucional, pues habrá que atenderla, ¿no?, como ya lo platicamos el día de ayer. Y bueno, si no nos alcanza ninguna interpretación para proteger el derecho humano, porque esa norma de plano no protege el derecho humano, lo restringe, y no hay interpretación que alcance para darle protección a ese derecho humano conforme a esa ley, entonces aplicamos el punto número 3, que es la inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean posibles. Cuando no haya la posibilidad de interpretar esa norma legal favorable a la protección de un derecho humano, pues vamos a tener que inaplicar la norma. Y en materia electoral, acuérdense, pues hay dos, ya lo platicamos también, hay dos vías, ¿no? La Corte, que declara la invalidez de la norma, o después iremos al tribunal para que el tribunal inaplique esa norma, porque no hay forma de interpretarla de una forma favorable a la persona. Entonces, si esa norma que está en la ley, pues restringe un derecho humano, pues va a haber muchos casos que se va a tener que pronunciar el tribunal, en este caso el tribunal electoral, y decir, no, pues saben qué, vamos a tener que inaplicar esa norma porque se estima inconvencional o inconstitucional. Y luego, bueno, el control de convencionalidad ex oficio, también seguramente ya lo vieron, que todas las autoridades del país, porque así nos dice el primero de la Constitución, deberán siempre buscar la interpretación más favorable del derecho humano, atendiendo al principio pro persona. Insisto, dice todas las autoridades del país. Y así entonces dentro del marco deberán de realizarse, el marco legal de cada autoridad deberá realizar el control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Y en su caso, el Poder Judicial, ¿no?, deberá adecuarse a este modelo de ex oficio, es decir, prácticamente, pues todas las autoridades están obligadas, ¿no?, a proteger los derechos humanos contenidos en las normas, sobre todo constitucionales, y en las normas de los tratados internacionales. Así se ha señalado en diversos casos, como estos casos que tenemos aquí, ¿no? Y se los dejo ahí también en la presentación. Ahora, realizar el control de convencionalidad implica no solamente observar o confirmar y aplicar una norma de acuerdo a parámetros o estándares mínimos, sino también hay que ver cuándo se involucran derechos humanos, y los temas más complejos o más complicados es cuando se involucran, por ejemplo, dos derechos humanos, en este caso, ¿cuál de esos dos derechos humanos tenemos que aplicar? O también va a haber casos en los que los jueces constitucionales se enfrenten a un derecho humano frente a un principio constitucional, como sucede también constantemente en la materia electoral, que está el principio constitucional de equidad en la contienda, equidad en los procesos electorales, equidad en la participación política de las personas, pero por otro lado está el derecho humano de libertad de expresión y derecho a la información. Entonces, ¿hasta dónde pueden participar las personas, los funcionarios o las funcionarias públicas en una elección vía su derecho humano de libertad de expresión sin afectar el principio constitucional de equidad en la contienda? Entonces, muchas veces no solamente se van a enfrentar los jueces y las juezas a temas de derechos humanos, frente a normas secundarias o frente a normas constitucionales o normas convencionales. Hay casos también muy importantes donde se enfrentan dos normas constitucionales. Una es un principio, como este que les digo, de equidad en la contienda, y otra norma constitucional es un derecho humano de libertad de expresión. Y los tribunales constitucionales pues tienen que resolver hasta dónde alcanza proteger el principio de equidad en la contienda y hasta dónde se tiene que proteger también el derecho humano de libertad de expresión. Pues muchas veces los derechos humanos
también se pueden enfrentar a principios democráticos, a principios constitucionales que deben de regir, en este caso, en los procesos electorales. Entonces, habrá que ver esos casos. Siempre se ha dicho de los derechos humanos que tienen, no son ilimitados solamente, tienen límite frente a otros derechos, pero también tienen límites frente a principios y directrices constitucionales. Entonces, esa es la parte más técnica que tiene que realizar una jueza, un juez constitucional, hasta dónde amplía la protección de ese principio, como es el de la equidad en la contienda, y hasta dónde amplía la protección de ese derecho humano, como puede ser libertad de expresión, derecho a la información. Aquí no hay la llave que soluciona los asuntos, aquí hay que ver cada caso concreto, por qué está el principio de equidad en la contienda y por qué está también la libertad de expresión, el derecho a la información, en qué casos aplica para funcionarias y funcionarios públicos, en qué casos no, en qué casos aplica a la ciudadanía, en qué casos aplica a una candidatura, etcétera. Siempre tendremos que ir ahí al caso concreto, pero son temas muy importantes porque estamos hablando de disposiciones siempre dentro de la Constitución. Entonces, ojo, esto del test de la proporcionalidad y ver si la norma secundaria se ajusta a la Constitución es un tema importante, pero los más importantes desde mi punto de vista es cuando tenemos dos normas constitucionales y tenemos que restringir alguna de esas dos normas constitucionales y potencializar una de esas dos normas constitucionales. ¿Cuál restringimos y cuál potencializamos? Hay que ver cada caso concreto y son los casos más importantes que tienen que resolver pues los tribunales constitucionales, además de siempre revisar cuando hay contradicción entre dos normas constitucionales, pues también es muy importante revisar pues los tratados internacionales, que por lo general los tratados internacionales pues protegen los derechos humanos, pero también hay que atender, insisto, a los principios constitucionales. Entonces también, pues de alguna forma hay que darle cierto valor a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como yo les decía, siempre en todos los casos hay que revisar qué es lo que dice el derecho convencional, qué es lo que dicen los tratados internacionales, qué es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y utilizarlos pues como precedentes para resolver algún asunto, sobre todo, como les decía el día de ayer, en materia electoral. Porque en materia electoral, lo saben los partidos políticos, lo saben las candidatas y los candidatos, pues en materia electoral el derecho internacional no aplica prácticamente en un proceso electoral. No podemos acudir a la instancia supranacional para que nos resuelva un asunto electoral en ese momento. Podremos acudir después. Pero si tenemos un problema en materia electoral, si se nos vulnera algún derecho político en materia electoral, se tiene que resolver en ese momento para que continúe el proceso electoral y quede a salvo la vulneración de nuestro derecho político. Y entonces ahí, la última instancia siempre será la autoridad nacional, ¿no? El derecho nacional no solucionará ese asunto porque no vamos a poder acudir a la autoridad internacional. Por eso, entonces, lo que hace la autoridad nacional, como es la Suprema Corte o como es el Tribunal Electoral, pues es aplicar directamente también todos estos temas de control convencional, de jurisprudencia de la Corte Interamericana, y como les decía ayer, pues también hay que revisar en muchas ocasiones qué están diciendo otros tribunales en el mundo, aunque no es vinculante sus sentencias o su jurisprudencia, pues es muy importante revisar cómo se están resolviendo asuntos en otras partes en el mundo para, en su caso, incorporar algún criterio en el derecho doméstico aquí en nuestro país y resolver los asuntos. Ese es uno de los temas más importantes en el derecho electoral, que acudir a la instancia internacional es acudir a una instancia que nos va a resolver algún tema político electoral, pero para futuras elecciones. Para las elecciones del presente, para las elecciones que se estén llevando a cabo, nuestra última instancia será el derecho nacional y las autoridades nacionales, mismas autoridades, que tendrán que aplicar el derecho convencional a la hora de resolver sus asuntos, porque no es como en Europa, que le podemos decir
¿A quién viene al tribunal? Bueno, aquí yo aplico la Constitución y si tú no estás de acuerdo, luego vete a la instancia internacional y que se revisen los tratados internacionales en la instancia internacional. Acá no, aquí la instancia electoral tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo, revisar el derecho nacional y también revisar el derecho internacional y fundamentar sus sentencias vía Constitución y vía tratados internacionales. Aquí hay varios casos que se los dejo también en las láminas, no los vamos a comentar todos, pero se los dejo aquí en las láminas por si a alguno les interesa. Sobre todo el caso de Han Rom, pues fue un caso muy interesante, porque fue un caso donde ya quedó muy claro por parte del Tribunal Electoral que había que aplicar muchas veces los tratados internacionales, muchas veces la Constitución sobre otras normas, porque aquí en ese tiempo se hablaba de una ley en el estado de Baja California que se llamaba, le decían coloquialmente, ¿no? La ley Chapulín, porque si yo era presidente municipal, por ejemplo, tenía que terminar mi encargo de 3 años como presidente municipal para poder aspirar a otro cargo. Pero entonces, si yo me quería, por ejemplo, registrar a candidato a gobernador, no podía porque no había terminado los 3 años de mi encargo como presidente municipal. Y así lo decía claramente la Constitución, ¿no? De la Constitución de Baja California Sur. Y entonces fue aquí donde empezó a aplicarse ya temas muy claros de control constitucional y control convencional, y se dijo también desde la proporcionalidad, bueno, que esa norma no se ajustaba a la Constitución, que esa norma no era idónea, que esa norma no era proporcional porque estaba vulnerando claramente mi derecho a ser votado, mi derecho a participar en otra elección. Porque bueno, me decían, oye, pues tienes que acabar tus 3 años de presidente municipal. Pues sí, pero si acabo mis 3 años de presidente municipal, ya se me venció la fecha para registrarme como gobernador. Y entonces aquí el candidato Hanron tuvo que acudir hasta la sala superior y le dijo que era inconvencional y también inconstitucional esa norma de la Constitución de Baja California que decía que se tenían que acabar los 3 años. El Tribunal Electoral, atendiendo a la Constitución y a tratados internacionales, pues dijo que esa norma vulneraba el derecho a ser votado, el derecho a ser candidato o candidata y por lo tanto pues ordenó al Instituto Estatal de Baja California a registrar al candidato a gobernador, al candidato Hanron, a pesar de que no había concluido estrictamente con los 3 años de la presidencia municipal. Viendo estos casos, ya posteriormente pues se han ajustado las normas y esta ley Chapulín pues ya no existe, en donde tienes que acabar tu periodo de 3 años para poder participar en otra elección. Ya cotidianamente después de este caso, se ha dicho que pues puedes renunciar a tu encargo, aunque seas por elección popular, para registrarte y hacer campaña en otra elección. Inclusive acuérdense que a partir de 2014 pues ya tenemos la figura de la reelección, que muchas personas dicen, no, la reelección entró en 2014. Y eso no es cierto, la reelección siempre ha estado en México. Lo que no teníamos en México era la reelección consecutiva, porque yo podía ser diputado, luego senador y luego otra vez diputado. Entonces ahí estaba la reelección. Podía ser presidente municipal, luego irme de diputado y luego regresar de presidente municipal. Pues la reelección siempre había estado ahí. Lo que no teníamos era una reelección consecutiva. Inmediatamente reelegirme ese encargo, ahora está en senadurías, en diputaciones, en presidencias municipales, en diputaciones locales. No, ahí tenemos la figura de la reelección. Entonces también pues no podré aplicar esta ley Chapulín, que si no terminas tus 3 años no puedes registrarte para otra elección. Aquí se pide licencia o se renuncia al cargo y se participa en otra elección, ¿no? Pero bueno, ese fue un tema de control convencional y constitucional donde ya dijo claramente, fíjense, en 2007, la Sala Superior ya dijo claramente, aquí debe privilegiarse la Constitución federal y no la Constitución local, y sobre la Constitución local está la federal, entonces debe atenderse a la federal y proteger el derecho político a ser votado en las elecciones.
Esto fue en 2007 y hasta 2011 llegó la reforma al primero de la Constitución. Pero aquí queda claro, ¿no? Pues que el Tribunal Electoral desde hace muchos años, desde antes del 2011, ya ejercía control convencional y control constitucional sobre normas locales. También llegaron otros casos como este de Oaxaca, o otro caso también como este de Oaxaca, en donde pues se dijo también que debería de respetarse la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí también había un tema de que se vulneraba el derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas en este JDC también 11 del 2007 en Oaxaca, pues tuvo que llegar hasta la sala superior para que la sala superior dijera que se tenía que aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Que ese también es un tema muy interesante porque están ahí seguiditos en la Constitución. El primero dice deben de protegerse todos los derechos humanos de las personas de la forma más amplia, y el segundo también de la Constitución nos habla de la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas que tienen sus sistemas normativos internos y se deben de respetar. Pero vean cómo en la propia Constitución podemos tener dos contradicciones constitucionales, porque, bueno, hay que respetar la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, pero si en sus elecciones, conforme a su libre autodeterminación, conforme a sus normas internas en sus elecciones, se vulneran derechos políticos de las personas que integran esa comunidad, pues ya el 2 de la Constitución está entrando en contradicción con el primero de la Constitución. Entonces se han dicho en infinidad de casos, pero uno de los primeros fue este de 2007, donde, bueno, se va a respetar la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, mientras tanto no se vulneren derechos humanos, y en este caso derechos políticos, porque no puede llegar la autodeterminación hasta un momento o hasta un sentido en el cual, vía pretexto libre autodeterminación, se vulneren derechos políticos. Los deben ajustarse, el 1 y el 2 deben ser normas armónicas, debe haber libre autodeterminación de las comunidades indígenas en la forma de elegir a sus representantes, pero sin vulnerar derechos humanos. Entonces ahí, inclusive el Instituto Electoral de Oaxaca, pues tiene ahí una dirección para sensibilizar y capacitar a las personas que pertenecen a comunidades indígenas. Van, se dan cursos, se les explica que se están vulnerando de alguna forma algunos derechos políticos, que en la próxima asamblea, que en la próxima elección, pues se dejen de vulnerar estos derechos políticos de las personas, y poco a poco se ha ido avanzando vía, les digo, sobre todo, cursos de sensibilización, porque no podemos llegar desde un tribunal con una sentencia, porque eso podría generar todavía mucho mayor violencia dentro de esa comunidad en sus elecciones. Entonces, poco a poco, vía sensibilidad, vía cursos, vía capacitación, se les dice a las autoridades de esa comunidad que sí se les va a respetar su libre autodeterminación, su forma de elegir a sus autoridades, pero sin que se vulneren derechos políticos. Porque llegaron casos así muy interesantes, donde hay comunidades indígenas en donde no pueden votar las mujeres, hay comunidades indígenas en donde no pueden integrar la asamblea las mujeres, en donde no pueden ejercer ningún cargo dentro de la asamblea o dentro de esa comunidad las mujeres, y así empezaron a llegar cargos, donde, digo, asuntos donde el tribunal empezó a realizar toda todos estos temas de sensibilización a todas esas comunidades, diciéndole, ya sabes qué, pues vino esta persona y dice que quiere votar en las próximas elecciones ahí en tu comunidad indígena. Entonces, ¿sabes qué? Permítele a esta persona votar. Pero para la que sigue, pues tendrías que permitirle a todas las mujeres votar y elegir a quienes van a ser sus autoridades. Y entonces en ese inter, pues también los institutos estatales electorales de los estados van a esa comunidad, realizan cursos de sensibilización, de capacitación, para que efectivamente en la siguiente elección se pueda permitir votar a las mujeres para elegir a sus propias autoridades. Recuerden que hay comunidades indígenas que tienen elecciones cada año. Entonces,
Pues, por ejemplo, la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral, que es la que está en el sur y tiene que ver con Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, muchas entidades federativas, Veracruz, obviamente, que tienen muchos pueblos y comunidades indígenas, pues llegan muchísimos casos, porque no es como en el tema federal o las elecciones federales, que son cada 3 años. En muchas comunidades indígenas tienen elecciones y eligen a sus autoridades cada año, porque así lo señalan sus normas internas. Entonces, imagínense, pues muchas veces llegan impugnaciones cada año de diversas comunidades indígenas, sobre todo por estos temas de que hay personas dentro de las comunidades que dicen no se me están protegiendo mis derechos políticos, y es cuando se tiene que ejercer este control convencional y este control este, constitucional. Luego este caso también de Aguascalientes, pues era una persona que era candidato independiente, quería ser candidato a gobernador, llegó, se inscribió, se registró, cumplió con todos los requisitos, menos uno, que se le había dictado un auto de formal prisión. Y la ley obviamente señalaba que si te dictan un auto de formal prisión, pues se suspenden tus derechos político-electorales. Y ese asunto ha generado muchísimas discusiones, pero cuando lo resolvió, porque llegó hasta la sala superior, cuando lo resolvió la sala superior, en atención, fíjense, a tratados internacionales que hablan de 3 derechos humanos muy importantes, se le dio la razón a esta persona que quería ser candidata a gobernador. Y se dijo, pues si bien es cierto, se le dictó una autoformal prisión, no se le pueden suspender sus derechos político-electorales, porque así lo señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así lo señalan diversos tratados internacionales, como los que se dicen aquí en la lámina. Y dijo, dijo el tribunal, es que tenemos que proteger 3 derechos humanos y políticos de esta persona: el derecho a ser votado, la presunción de inocencia y el debido proceso. Ese se llama, ese es un claro ejemplo de control convencional, porque esos tratados internacionales que hizo valer el tribunal en su sentencia hablan de presunción de inocencia, debido proceso, derecho a ser votado. Y además le podríamos agregar a esos 3 derechos humanos uno más, que es el derecho de identidad. Si me suspenden mis derechos político-electorales en México, que no nada más sucede en México, yo creo, si en México me suspenden mis derechos políticos, pues también me están suspendiendo automáticamente mi derecho de identidad. Porque si no me van a dar credencial porque se suspendieron mis derechos políticos, pues entonces no voy a tener identidad en este país, ¿no? Porque el documento idóneo para acreditar mi identidad es la credencial para votar con fotografía. Entonces, este asunto, también vean, en 2010, antes de la reforma del 2011, ya estaba ejerciendo claramente control convencional la sala superior, y estaba diciendo que esa medida que de una autoformal prisión vulnere derechos humanos, pues no era idónea, y que no podría ser así, suspender sus derechos políticos a una persona que todavía ni siquiera entra al juicio, a lo mejor no tiene una sentencia definitiva. Debe privilegiarse necesariamente el debido proceso y la presunción de inocencia. Esto luego provocó que muchas constituciones estatales y que también la Constitución Federal pues dejara muy claro este término de presunción de inocencia. Es un derecho, es un principio y además es un derecho que tenemos todas las personas en México, la presunción de inocencia. Por más de que otras legislaciones digan se suspenden tus derechos por una autoformal prisión, lo que ahora se llama una autovinculación de proceso, de vinculación a proceso, no procede, porque así lo señala, como se dice aquí, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, etcétera. Una serie de tratados internacionales que el tribunal hizo valer en 2010 y dijo, se tiene que registrar esta persona como gobernador, como candidato a gobernador, a pesar de tener una autoformal prisión, porque obviamente el delito no era grave y no estaba dentro de la cárcel. Por lo tanto, así fue avanzándose vía control de convencionalidad y vía algunos asuntos de test de la proporcionalidad, para tratar de proteger los derechos humanos de estas personas. Y sí compitió en la elección, ya luego, que es otra historia, pues perdió, ¿no?
en la elección y no fue gobernador, pero bueno, vino directamente hasta el tribunal esta persona. Y ahorita pues ha avanzado muchísimo este tema, porque ustedes lo van a ver muy bien en el 2024, pues las personas que están en prisión en todo el país ya van a poder votar en las elecciones del 2024 si no tienen una sentencia definitiva. Y personas que están en la cárcel, ¿no? El delito, están en la cárcel porque no admiten fianza y van a poder votar. Todas las que no tengan una sentencia definitiva en el 2024 van a poder votar por primera vez en nuestro país. Y está sucediendo esto en el Estado de México y en el Estado de Coahuila, que tienen elecciones en este 2023. Pues todas las personas que están en los reclusorios, en las cárceles del Estado de México y de Coahuila, pues ya se firmó un convenio con el INE y van a poder votar en las próximas elecciones del Estado de México y en las próximas elecciones de Coahuila, todas las personas que no tengan una sentencia definitiva. Pero todo esto se originó a partir de este asunto 98-2010, donde se dijo debe privilegiarse la presunción de inocencia y debe privilegiarse el debido proceso. Y gracias a estos asuntos y otros, pues se evolucionó de una manera tal que ahora todas las personas que están en prisión van a poder votar, ¿no?, durante las elecciones. Después se habló, ¿no?, del principio de certeza, seguridad jurídica y del principio de legalidad, que también son temas que deben de privilegiarse. Entonces, ojo, siempre vamos a tener que buscar una interpretación convencional y constitucional para proteger derechos humanos, pero muchas veces la protección de derechos humanos se pueden enfrentar a principios de certeza, de seguridad jurídica y principios de legalidad. Siempre hay que ver cada caso en concreto. Como les decía, también el principio de equidad en la contienda. A veces nos suena que se está vulnerando la libertad de expresión, pero también debe revisarse los principios que están en la Constitución. No solamente los derechos humanos que se tienen que proteger conforme a la Constitución, sino también los principios de los cuales nos habla directamente la Constitución. Y luego ya en el 2011 el caso Sheran, también muy importante, donde se ejerció control convencional y donde se dijo en la tesis comunidades indígenas, ante la ausencia de una regulación legal de sus derechos, debe aplicarse lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales. En pocas palabras, este asunto nos dijo que si no dice nada la ley sobre usos y costumbres, sobre normas internas de los partidos políticos que deben de respetarse, pues eso no quiere decir que entonces las elecciones de esa comunidad se tengan que realizar conforme a lo que dice la ley. Porque en Michoacán, este caso de Cherán se dio en Michoacán y la ley pues decía todo, aquí en todos los municipios de Michoacán las elecciones se tienen que organizar y realizar conforme a la ley. Y entonces esta comunidad dijo, no, nosotros lo vamos a hacer conforme a nuestros usos y costumbres, a nuestras normas internas. Entonces el caso llegó hasta la sala superior y la sala superior dijo lo que ha dicho en otros casos, el que no haya ley o el que la ley diga que no se puede, eso no quiere decir que se va a vulnerar el principio de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Aunque la ley de Michoacán prohíbe que se organicen elecciones fuera del marco legal, aquí dijo la Sala Superior, no sabes qué, la Constitución y los tratados internacionales dice que se puede organizar una elección sin aplicar directamente la ley, sino las normas internas de esas comunidades. Y así fue como quedó el asunto. Y quedó esta tesis, ¿no?, del 2011 que dice comunidades indígenas, ante la ausencia de la regulación legal de sus derechos, debe aplicarse lo dispuesto en la Constitución y en los tratados internacionales. Otra vez, control constitucional y control convencional. Y luego también llegaron algunos asuntos municipales en el 2012 muy importantes. Acuérdense que la ley en esas fechas, por ahí del 2012, dice que las salas regionales son las que van a resolver todos los asuntos municipales en última instancia. Pero empezaron a llegar asuntos, sobre todo de comunidades indígenas, donde se iban luego a la sala superior. Y decían, no estoy de acuerdo con la sentencia de la sala regional del Tribunal Electoral, entonces me voy a la sala superior. Pero la ley dice que no procede.
medio de impugnación alguno contra las sentencias de las salas regionales tratándose de elecciones municipales. Entonces aquí lo que hizo el Tribunal Electoral en el 2012, atendiendo también a un principio constitucional, a un derecho humano que está en la Constitución, a un derecho humano que está en los tratados de tutela judicial afectiva, pues le abrió la puerta a todos los asuntos relacionados con comunidades indígenas y dijo, pues lo que resuelva la sala regional lo voy a poder yo revisar vía recurso de reconsideración. No, pues así no dice la ley, pues no, así no dice la ley dice que no procede, pero atendiendo a la Constitución y atendiendo a los tratados internacionales, vamos a revisar las sentencias de las salas regionales cuando tenga que ver con asuntos de comunidades y pueblos indígenas, y entonces atendiendo a la tutela judicial efectiva, también se le abrió la puerta, y luego pues ya ustedes lo conocen, tampoco me voy a tener mucho aquí, que empezaron también a llegar muchísimos asuntos al Tribunal Electoral de paridad de género, primero se habló de equidad de género, luego se habló de paridad de género, pero este JDC 12624 del 2011, pues fue importantísimo porque garantizó la equidad en la contienda, en el ejercicio de los cargos, ¿no? Y se dijeron varias cosas muy importantes, obviamente atendiendo a la Constitución, porque aquí también nos llegó un caso legal donde en el 2011, pues todas las senadurías y todas las diputaciones del país se tenían que registrar 40% mujeres, tanto propietaria como suplente. Y entonces llegaron los partidos al INE y no registraron el 40% de mujeres. Y el INE dijo, no, pues no tienen que registrar 40% de mujeres porque así lo dice la ley, pero también la ley dice que hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Pues cuando sean procedimientos internos democráticos. Es decir, la ley dice que cuando son los militantes dentro de su partido los que eligen las candidaturas, no aplica el 40-60. Entonces vean cómo en la ley teníamos dos normas legales, una que decía se tiene que registrar 40% de mujeres en diputaciones federales y en senadurías, y otra que decía no, está la excepción. Obviamente cuando no se registró el 40% de mujeres, pues estas vinieron al tribunal, una serie de mujeres de distintos partidos llegaron al tribunal y le dijeron al tribunal, oye, nuestros partidos no cumplieron con el 40%. Y los hombres que se habían registrado por parte de su partido llegaron como terceros interesados al tribunal y le dijeron al tribunal, no se cumplió con el 40% porque nos eligieron la militancia. Y la ley dice que si nos elige la militancia, no debe aplicar el 40%. Entonces el tribunal tenía pues dos normas, ¿no?, legales contradictorias. Y lo que hizo el tribunal dijo, bueno, pues, ¿cuál es la norma legal que es conforme a la Constitución? ¿Y cuál es la norma legal que es conforme a los tratados? Y resultó que la norma legal que era conforme a la Constitución y a los tratados internacionales era la que hablaba de 40% de mujeres atendiendo al principio de equidad de género. Entonces, en ese tiempo, pues el tribunal le ordenó a todos los partidos políticos registrar 40% de senadoras y 40% de diputadas, tanto suplentes como propietarias. Y echó abajo el otro artículo que hablaba de la excepción cuando se elegían en procedimientos internos democráticos. Este es también un clarísimo ejemplo de un control constitucional y un control convencional de dos normas legales que eran contradictorias. Cuando tenemos dos normas legales contradictorias, pues vamos a aplicar la norma que sea a favor de la Constitución, o que sea conforme a la Constitución y conforme a los tratados internacionales. Y desde ahí empezó el tema de equidad de género, hasta que luego se elevó a la Constitución el tema de paridad de género, y los resultados en este 2023 pues son realmente muy importantes. Fíjense, esta sentencia es de 2012, y para el 2023 creo que nada más nosotros y otros dos países en todo el mundo pueden decir que en su Congreso o en su Parlamento tienen 50% de mujeres. Ahorita, en la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos de los 500 curules, 250 son mujeres. Y en el Senado de la República, de los 128 escaños, exactamente 64
son senadores. Entonces, todo esto se fue desarrollando vía control constitucional y vía control convencional, atendiendo a lo que dicen estas normas y no atendiendo a lo que dicen las normas legales, vía acciones afirmativas. Y bueno, afortunadamente también en nuestro país, pues las ciudadanas y los ciudadanos, cuando hay elecciones, pues sí votan por las mujeres, ¿no? Y ganan las elecciones las mujeres. Y el resultado es que les digo, tenemos 250 diputadas y 250 diputados. Y todas las suplentes de las 250 diputadas son mujeres. En el caso de hombres, no. En el caso de hombres, dice el tribunal, los suplentes pueden ser mujeres. Si eres hombre, puedes tener mujer suplente. Pero si eres mujer, no puedes tener hombres suplentes. Otro también criterio atendiendo a normas constitucionales y normas convencionales y atendiendo a este JDC 12624, que es donde nace también un ejercicio muy importante de control constitucional y de control convencional. Entonces vean cómo, pues, la importancia de estos temas, ¿no? Cómo se resolvieron muchos asuntos todavía antes del 2011, pero obviamente después del 2011, pues llegaron todavía muchos más asuntos hablando de control constitucional y control convencional. Y luego ya no me voy a detener en este asunto, pero también se los dejo aquí en la presentación, que habla de la libertad de expresión en materia electoral y la restricción constitucional de adquirir tiempos en radio y televisión. No puede sujetarse al control de convencionalidad. Es todo lo que les he platicado anteriormente. Y aquí sí hay restricción constitucional. Y aquí sí, en este JDC 1774-2012, pero muy discutido, se llegó a la conclusión de que cuando hay una restricción constitucional, no aplica el control de convencionalidad. Y sigue siendo así. Y no solo en este tema de libertad de expresión, como lo platicamos ayer, también en el tema de 130 de símbolos religiosos, de propaganda religiosa, también es una restricción constitucional, el 130, que nos puede saltar frente a tratados internacionales, pero lo dice la Corte y también aquí lo dijo la Sala Superior, no puede sujetarse al control de la convencionalidad una restricción constitucional. Entonces aquí estamos en México justo en este tema. Cuando hay restricción constitucional, sí hay que dejar a un lado el control convencional y cuesta mucho trabajo decirlo, pero les digo, son temas históricos, son temas que han estado siempre ahí, son temas de que durante siglos en México pues se ha acreditado que algunos temas sí afectan en México, que quizá en otros países no, y por eso, bueno, pues nace ahí el tema de la restricción constitucional y todos estos asuntos, bueno, ya los hemos platicado, ahí se los dejo listos para que los vean. Y bueno, en este REC 538-2015 se habla también de control constitucional y control convencional de normas electorales y se habla ya del método para determinar la regularidad de una norma frente a un derecho humano. Y entonces se dice primero que para ejercer control constitucional y convencional, pues todas las normas deben de tener una presunción de validez. Pero como ya lo vimos, cuando tenemos varias normas en diferentes sentidos, habrá que darle la lectura e interpretar la norma que favorezca la protección del derecho humano. Y se tiene que revisar en el test de proporcionalidad 3 elementos muy importantes. Primero hay que ver el significado de la norma que sea conforme al bloque de la constitucionalidad. Pues para que una norma legal pase el test de proporcionalidad, es decir, pase la prueba y esa norma legal sea constitucional y pase el test de proporcionalidad, primero tenemos que revisar, uno, que esa norma se ajuste al bloque de constitucionalidad, ¿no? O la norma no sea abiertamente contraria a la Constitución, pero instrumente, regule o delimite en alguna medida el ejercicio de un derecho humano, para determinar su regularidad constitucional, necesariamente entonces debe sujetarse a un test de la proporcionalidad en el cual se verifique si se atiende a un fin jurídicamente legítimo. Y eso es muy importante, ojo, fin jurídicamente legítimo. ¿Para qué está ahí la norma? Como les decía, separación iglesia-estado.
¿Tiene un fin jurídicamente legítimo ese 130 de la Constitución que es contrario a tratados internacionales? Sí tiene un fin jurídicamente legítimo, ¿no? Que no haya coacción en el electorado vía un ministro de culto. Entonces, a pesar, fíjense, sí cumple con el test de la proporcionalidad esta norma, porque a pesar de que no es conforme a un tratado internacional, pues tiene un fin jurídicamente legítimo. Habrá quienes digan que no, pero si vemos, como les digo, la historia de nuestro país y revisamos por qué se creó y por qué sigue vigente esos 130 de la Constitución, es porque se ha demostrado todavía en últimos casos en nuestro país que si se pronuncia un ministro de culto, sí afecta la voluntad ciudadana y sí de alguna forma está coaccionando el voto de una determinada parte de personas que van a acudir a la elección a votar. Ahora no digo que en todas las regiones del país y en todas las localidades, pero todavía hay localidades en el país donde el 130 tiene un fin jurídicamente legítimo. Es necesario, como dice el test de proporcionalidad, es idóneo y es proporcional la medida. Ahora, si no fuera así, nos dice el test de proporcionalidad, si no cumple con la necesidad, no es idóneo, no es proporcional, entonces hay que inaplicar ese norma. Pues muchas veces se ha tratado de inaplicar normas legales que hablan de estos temas de símbolos religiosos o de propaganda religiosa. Entonces se ha buscado que inaplique el tribunal, pero el tribunal ha dicho, no, es que ¿sabes qué? Esos temas religiosos, esos temas de propaganda religiosa, de símbolos religiosos, de expresiones religiosas, sí tienen un fin jurídicamente legítimo. Y más si como fue el caso de Tlaquepaque, Jalisco, donde lo dice un cardenal, ¿no? Le dice a la ciudadanía ahí, saben que no voten por este partido y sí voten por aquel partido político. Obviamente, al ser un cardenal, al ser una persona tan importante en la iglesia, pues sí va a afectar la voluntad del electorado. Entonces, que no se pueda pronunciar, insisto, tiene un fin jurídicamente legítimo, es una norma necesaria, idónea y proporcional, y por lo tanto no va a aplicar la inaplicación, valga la redundancia, seguirá vigente esa norma. Y entonces, así como estos casos se han resuelto varios, hasta llegar a uno muy importante, que con eso vamos a terminar el día de hoy, porque no quiero cansarlos, ¿no? Vamos a ver un último caso muy importante, donde, acuérdense, ustedes deben de acordarse el caso de si se puede intervenir o no se puede intervenir en temas parlamentarios, ¿no? Y cómo, aquí, bueno, aquí les dejo en esta lámina cómo se llega a la inaplicación de una norma si no cumple con el test de proporcionalidad, ya lo platicamos, ¿no? Y así se cuesta. Pero bueno, después vamos a ver este tema que les decía muy importante. Intensidad del análisis de constitucionalidad y uso del principio de proporcionalidad, su aplicación en relación con los derechos humanos. Y hay que darle aquí un escrutinio muy a fondo sobre estos temas y ver si, para que se atienda con el principio o el test de proporcionalidad, el fin es legítimo, es idóneo, es necesario y es proporcional en sentido estricto. Estos son los elementos que siempre va a revisar el juzgado cuando haga un test de la proporcionalidad, una prueba de si la norma es constitucional o no. Si el fin para el que está la norma y es legítimo, es idóneo, además es necesario y es proporcional en el sentido estricto, y luego se tendrán que revisar este tema de la proporcionalidad en el sentido estricto, también conocido como la ponderación. Como ya les vimos en algunos casos, hay que muchas veces ponderar hasta entre dos normas constitucionales, pero cuando las dos normas son legales, como en este caso de las mujeres, pues estaba la excepción de que si te elegían por procedimientos internos democráticos, no aplicaba el 40%, pero bueno, llegó al caso al Tribunal Electoral, ponderó las dos normas y dijo, no aplica la excepción y sí aplica el 40%, porque el 40% es conforme a los tratados internacionales y es conforme a la Constitución. Y bueno, los subprincipios en el test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Su aplicación en sentido estricto, ponderación debe ser sucesiva. Entonces, uno se debe examinar la idoneidad de la intervención. Si la intervención
en la igualdad del trato diferenciado no es idónea, entonces será inconstitucional. 2, si el trato diferenciado a la intervención fuera idóneo, se procederá al examen de acuerdo al necesario. Entonces, primero, ¿es idóneo o no? Si ya pasamos a que es idóneo, hay que es necesario o no, y si ya pasamos a si es necesario o no, pues es proporcional o no, ¿no? Aquí es donde se debe revisar y ponderar las normas. Entonces, en un test de ponderación con sus 4 pasos, primero la legalidad de la norma, luego si esta norma tutela derechos de otras personas, luego cuál es el contexto, esto nunca se les pase, cuál es el contexto cultural o social, es lo que siempre les decimos a los profesores europeos. Bueno, a lo mejor el contexto en Europa es muy diferente al contexto en México, sobre todo en temas religiosos. En México hay contextos muy diferentes a los contextos europeos. Y luego si la norma es necesaria y adecuada la que se está aplicando o no, o si no, entonces no se ajusta a la Constitución. Y luego este caso, con este terminamos, era que les quería platicar el sub-JE, Juicio Electoral 93-2022. Y entonces aquí se dijo que, fíjense, la proporción normativa prevé lo siguiente, artículo 10, el artículo 10 de la Ley General de Medios de Impugnación señala los medios de impugnación previstos en esa ley serán improcedentes en los siguientes casos. Esto se reformó el propio 2022 y se dijo, cuando se pretenda impugnar cualquier acto parlamentario del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de las cámaras emitido por sus órganos de gobierno, a la integración, organización o funcionamiento internos de los órganos o comisiones legislativas. Aquí les explico rápidamente qué sucedió. Llegó un caso donde la comisión permanente tenía que tener representantes de todos los partidos y resulta que nunca citaron al representante del Movimiento Ciudadano. Entonces el Movimiento Ciudadano fue al tribunal y le dijo, oye, la comisión permanente del Congreso de la Unión no citó a ninguna persona de mi partido. Entonces el Tribunal Electoral resolvió el asunto diciendo, la comisión permanente, dice la ley parlamentaria, que la comisión permanente se tiene que integrar con todos los partidos políticos, por lo tanto debe integrarse también al representante o la representante, que era mujer en este caso, de Movimiento Ciudadano. Entonces, los grupos parlamentarios, el poder, el Congreso de la Unión en total, dijo, eso no puede meterse el tribunal, son decisiones parlamentarias, no puede meterse el tribunal en decisiones parlamentarias, por lo tanto, vamos a modificar la ley general del sistema de medios de impugnación y vamos a poner la ley general en el artículo 10, que es improcedente cualquier demanda cuando se quiere impugnar algún acto o resolución parlamentaria. O sea, atendiendo después de la sentencia donde dijo el tribunal debe integrarse una persona de Movimiento Ciudadano en la comisión permanente, como no estuvieron de acuerdo en el Congreso de la Unión, dijeron, pues vamos a reformar la ley. Reformaron la ley en ese mismo 2022 y dijeron, es improcedente cualquier medio de impugnación que tenga que ver con actos o resoluciones parlamentarios. Pero después otro partido político fue a la Suprema Corte y le dijo a la Suprema Corte, ¿sabes qué? Esta norma no es idónea, esta norma no es proporcional, esta norma atenta contra una serie de derechos humanos, no tiene un fin legítimo, y ¿saben qué se resolvió la Corte? Se declara la invalidez de este artículo 10, inciso H. Entonces vean cómo suceden las cosas. Primero le dice el tribunal al Congreso, ¿sabes qué? Incluye una persona de Movimiento Ciudadano, resuelvo así. Luego dice el Congreso, no se puede meter el tribunal en nuestros actos o resoluciones, y entonces para que no se vuelva a meter y no nos diga que debe estar una persona de Movimiento Ciudadano en la comisión permanente, entre otras cosas, pues vamos a reformar la ley. Y si se les hizo fácil reformar la ley y decir no procede ningún medio de impugnación para actos o resoluciones parlamentarias. Y así quedó, pero luego un partido fue a la Corte y le dijo a la Corte, esto es inconstitucional, declara la invalidez de esta nueva norma, no hay acceso a la justicia, el tribunal debe de revisar algunos temas parlamentarios cuando se afecten derechos políticos, y entonces la Suprema Corte dijo se declara la invalidez de la norma por inconstitucional. Pues primero el tribunal, luego el Congreso de la Unión, luego se reforma la ley y luego la Corte dice que esa ley es inconstitucional. Entonces vean todos los pasos para terminar en lo mismo.
el Tribunal Electoral hasta la fecha sí puede intervenir en temas parlamentarios cuando se vulneran derechos políticos de las personas. Todo sucedió en un año. Intervino el tribunal, luego intervino el Congreso de la Unión, luego reformaron la ley, luego intervino la Suprema Corte declarando esa nueva ley inconstitucional. Y todo pasó en un año. Entonces seguimos en ese debate y aquí la única solución es una mejor comunicación entre las autoridades como la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Se necesita una mejor comunicación con el Congreso de la Unión para que tengan leyes armónicas y luego esas leyes pues no lleguen al tribunal y se impugnen por inconstitucionales y se tenga que aplicar en algunos casos el test de proporcionalidad a ver si la norma cumple con sobre todo una finalidad legítima. Aquí la Corte dijo no hay finalidad legítima en decir que no procede ningún medio de impugnación contra actos parlamentarios. ¿Y qué tal si hay un acto parlamentario que vulnera derechos políticos? Entonces, dice la Corte, se declara la invalidez de esa norma. Pero ahí sigue la discusión, y sigue la discusión por esos temas que les digo, ¿no? De que no hay una debida comunicación y de repente vemos que el Congreso de la Unión aprueba normas legales claramente inconstitucionales o claramente inconvencionales. Y entonces se dijo aquí, enseguida se procede a realizar el test de proporcionalidad a fin de evidenciar la norma inconstitucional. Es decir, se dijo, miren, esta nueva norma es inconstitucional y se realizó el test de proporcionalidad y se dice, primero, fin constitucionalmente legítimo, no es un fin constitucionalmente legítimo, se dijo en el 2002, porque primero a esta norma, primero se había revisado ya en el 2015, 2016. Y en el 2015, fíjense, en el 2016, en el test de proporcionalidad se dijo que era un fin legítimo que no interviniera en materia electoral, que el Tribunal Electoral no interviniera en asuntos parlamentarios. Y se emitió hasta una jurisprudencia en el 2013, ¿no? Se decía derecho político electoral de ser votado, su tutela excluye actos políticos, actos parlamentarios. Entonces veníamos de primero este supuesto, ¿no? Y se dijo, con base en la línea jurisprudencial de esta sala superior, la norma cuestionada atiende a un fin legítimo del principio de división de poderes. En ese tiempo lo dijo la sala superior. Y dijo, la medida es idónea para salvar la división de poderes. Es necesaria la, la medida, ¿no? También hablando de la división de poderes, ¿no? Y siguió hablando de este tiempo, de este tema del ámbito exclusivo. Hay temas que son del ámbito exclusivo del derecho parlamentario. Entonces dijo, la sala superior no puede intervenir en temas parlamentarios y se dijo, es proporcional porque se busca excluir la jurisdicción electoral de todos los actos emanados por el poder legislativo. Y se dijo, así también lo reconoció la sala. Así se considera que no, así lo señaló directamente, ¿no? La sala superior en su momento. Pero luego viene otro tema y se dice, bueno, el Tribunal Electoral no puede intervenir en actos parlamentarios, salvo una excepción, que es lo que aplicó para el 2022. ¿Cuál es la excepción? Para no excluir a la jurisdicción electoral en ámbitos parlamentarios. La excepción es cuando se vulneren derechos políticos. Y se dijo que esta medida no era razonable ni proporcional en el amparo 27-2021, donde se dijo, bueno, está bien, el Tribunal Electoral no puede intervenir en actos parlamentarios, pero está la excepción. ¿Cuál? Cuando se vulneren derechos políticos de los propios grupos parlamentarios o de las propias diputadas y diputados. Y así la Suprema Corte estableció una serie de parámetros a partir de los cuales reconoció ya en el 2021 la posibilidad de controlar en sede jurisdiccional actos intralegislativos sin valor de ley cuando estos sean susceptibles de vulnerar derechos humanos. O sea, en pocas palabras, en su amparo dijo en el 2021 la Corte, ¿sabes qué? Está bien la jurisprudencia de la Corte de que no hay que intervenir en actos parlamentarios, se hizo el test de proporcionalidad y se dijo vamos a buscar y a proteger la división de poderes, todo eso estaba muy bien, pero de repente en el 2021 dijo la Corte, pero va a haber una excepción, cuando se vulneren derechos fundamentales, entonces ahí sí
puede intervenir la jurisdicción electoral en actos parlamentarios, y fue cuando, pues, se dio este nuevo criterio y se dijo cuando se vulnera un derecho humano, este se puede someter al escrutinio constitucional. Y si el derecho humano lo vulneró el grupo parlamentario, algún grupo parlamentario, el Poder Legislativo, pues se va a poder entrar al escrutinio constitucional. Entonces vean cómo van cambiando. Se hizo 3 de proporcionalidad en el 2013, se dijo, no es posible que entre el Tribunal Electoral a actos parlamentarios para salvaguardar la división de poderes, pero después dijo la Corte hay una excepción y después también dijo el tribunal, esta excepción, se tiene que atender a esta excepción, y entonces después llegó esta persona que les digo en el 2022 de Movimiento Ciudadano diciéndonos, oye, no integraron la comisión permanente con algún representante de mi partido, y atendiendo a lo que dice la Corte, pues se dijo se vulneran derechos humanos fundamentales. Intervino el tribunal y entonces luego el Poder Legislativo dijo, pues reformo la ley para que no intervenga el tribunal. Y luego la Corte dijo, pues ya reformaste la ley para que no intervenga el tribunal, pues ahora esta ley es inconstitucional. O sea, el caso viene muy largo desde el 2011, pero terminó el caso en que esa ley que decía no procede ningún medio de impugnación contra actos parlamentarios, pues el año pasado la Suprema Corte dijo esa norma es inconstitucional. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos, pero a la fecha, pues el Tribunal Electoral, conforme a lo que dice la Corte y conforme a lo que dice el propio Tribunal Electoral, sí puede intervenir en actos parlamentarios en los casos, insisto, en que se vulneren derechos fundamentales de las personas o de las legisladoras o de los legisladores. Pero vean cómo es un debate entre el Poder Legislativo, entre la Corte y entre el Tribunal. Aquí en estos asuntos, donde ha hecho test de proporcionalidad la Corte y ha hecho test de proporcionalidad el Tribunal Electoral, pues se ha debatido esto de los actos parlamentarios, de los actos dentro de un parlamento, en este caso, la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado de la República. Todo esto lo provocó este tema de la comisión permanente, donde no sabemos todavía por qué no se citó a un representante de Movimiento Ciudadano para integrar la comisión permanente. Entonces, muchas veces esto no le gusta al Poder Legislativo, pero pues como ha dicho el Tribunal y la Corte, pues si no te gusta este Poder Legislativo, pues simplemente reforma tu ley y pues, si tu ley dice que deben integrar la comisión permanente todos los grupos parlamentarios, pues entonces designa a una persona de Movimiento Ciudadano y nos evitamos todas estas controversias y todo este test de proporcionalidad y ver si el tema es constitucional o no. Pero si de repente dice la ley se tiene que integrar la comisión permanente por todos los grupos parlamentarios y no nombras o no integras a nadie de Movimiento Ciudadano, pues claro que viene Movimiento Ciudadano al tribunal y el tribunal protege sus derechos fundamentales. No te gusta esa resolución, modificas la ley, pero luego la Corte dice, pues esta nueva ley es inconstitucional. Esto es algo así parecido a lo que está pasando con el Plan B. No sabemos el plan B, qué normas van a quedar vigentes, qué normas no van a quedar vigentes, qué normas son constitucionales, qué normas no son constitucionales. Seguramente se van a revisar todos estos temas primero en la Corte. Si la Corte dice que todo es inconstitucional, pues ya no llegará nada al tribunal. Pero si la Corte dice que algunas normas son constitucionales y quedan vigentes, pues quizá estas normas posteriormente también se impugnen ante el tribunal y el tribunal tendrá que hacer los test de proporcionalidad pues para revisar si esas nuevas normas del plan B que ya dejó vigentes la Corte son conforme a la Constitución ya en los casos concretos o no son conformes a la Constitución y como platicamos ayer, pues en su caso inaplicar algunas normas del plan B por inconstitucionales o no. Pero bueno, vamos por orden. Ahorita estamos en la etapa donde la Corte señaló que se suspenden todas las normas del Plan B. El Tribunal Electoral ya también emitió un acuerdo donde dice quedan suspendidas todas las normas del Plan B. Ahorita nos vamos con las normas anteriores hasta que resuelva el asunto la Suprema Corte. O sea, hay que estar muy pendientes cómo resuelve el asunto sobre el Plan B la Suprema Corte, si dice que es vigente la norma, si dice que es inconstitucional toda la reforma, o dice algunos artículos son conforme a la Constitución y otros no. Acuérdense que son 6 leyes electorales las que se están discutiendo en la Suprema Corte. El Plan B quiere decir 6 leyes
5 que se modificaron y una nueva ley que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. O sea, habrá que esperar cómo se pronuncia la Corte, pero de entrada sí se pronunció y dijo, se suspende el plan B, ahorita no aplica ninguna norma. Y luego el Tribunal Electoral también, la Sala Superior, en un acuerdo, el primer acuerdo de este año, también dijo, se suspende el plan B atendiendo a lo que dijo la Suprema Corte. Entonces ahorita no puede aplicarse ninguna norma del plan B, después ya veremos cómo se pronuncia la Corte y luego ya veremos si en su caso se tiene que pronunciar el Tribunal Electoral. Pero por eso es tan importante estos temas de control convencional y de control constitucional, independientemente se revise conforme al test de proporcionalidad o conforme a una interpretación conforme o como se revise, pues siempre cualquier norma en el país se tiene que atender a ver si es conforme a la Constitución o no. Ya les dije, ya vieron todos estos casos, se los dejo ahí en las láminas, pero son puros casos donde la norma era inconstitucional y se protegieron derechos políticos de todas las personas que acudieron al tribunal vía ciudadanas, ciudadanos, candidaturas, candidatas, candidatos o vía partidos políticos. Entonces, hasta ahorita estamos en este momento que está suspendido el plan B por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que estar atentos, hay que esperar, pero por lo pronto, pues el plan B no puede aplicar, no puede llevarse a efecto. No sé, compañeras y compañeras, si tuvieran alguna duda, algún otro cuestionamiento. Y vean aquí, ya con esto terminamos, la jurisprudencia 2/2022, una nueva jurisprudencia de la Sala Superior dice, actos parlamentarios son revisables en sede jurisdiccional electoral cuando se vulnera el derecho humano de índole político electoral de ser votado en su vertiente de ejercicio efectivo del cargo y de representación de la ciudadanía. Después de esta tesis se creó una nueva norma, pero esa nueva norma después la Corte dijo que era inconstitucional. Entonces seguimos aquí en la discusión, pero hasta la fecha tanto el tribunal como la Corte dicen que son revisables los actos parlamentarios en jurisdicción constitucional. Y bueno, esta presentación era muy larga, me fui un poco rápido porque no nos iba a dar tiempo de ver todo. Además, pues están en este diplomado de control constitucional y convencional, seguramente van a ver otros temas de una forma más detenida, pero miren, yo cuando vi la presentación dije, pues la vamos a ver toda para que quede ahí a sus órdenes y vamos a ver algunos temas de más fondo, otros de no tanto, no tan a fondo, todavía les quedan otras sesiones. No sé si van a estar conmigo en otra sesión o no, pero por de entrada, pues aquí está mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. De verdad estoy a sus órdenes, y no solo en este diplomado para esta presentación. Cualquier tema electoral que quisieran discutir, alguna sentencia, alguna jurisprudencia, si quieren conocer algún diplomado nuevo o la oferta académica de la Escuela Judicial Electoral, algún curso, lo que ustedes necesiten o información o algún material, pues con todo gusto yo estoy siempre a sus órdenes. No crean que nada más en este diplomado, entonces apunten bien ahí mi correo electrónico. Yo siempre atiendo los correos en cuanto tenga tiempo y les reitero, si quieren esta presentación, con todo gusto, escriban a mi correo y yo les contesto mandándoles esta presentación. Pero no se olviden, independientemente de este diplomado, ahí siempre estoy a sus órdenes. De verdad les agradezco mucho su atención y cualquier duda que tuvieran posteriormente, pues ahí me pueden consultar con todo gusto en mi correo electrónico. Muchas gracias a todas y a todos por su atención en las sesiones de ayer, en las sesiones de hoy, y bueno, ahí estoy a sus órdenes. No sé si tuvieran alguna participación, algún otro comentario. Si no, de verdad, muchas gracias y ojalá nos veamos pronto en este diplomado o en algún otro diplomado. Adelante, Metsi, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí me escucharon? No, no te escuchaba. Adelante, Metsi, ahora sí. Nada más, con el gusto de saludarle a los compañeros del diplomado. Ahorita viene muy ad hoc el tema sobre el test de proporcionalidad que bien nos estuvo exponiendo usted sobre la reforma que está ahorita en este momento todavía en la JUCOPO, en la Cámara de Diputados, y que van a discutir mañana el proyecto de dictamen en las comisiones de puntos constitucionales sobre la reforma al 99, al 41,
al 73 de la Constitución, precisamente sobre las limitaciones que se le hace al tribunal electoral sobre en temas de derecho parlamentario. Estaba yo precisamente ahorita poniéndole muy atención a su clase y viendo algunas de las modificaciones que están haciendo las comisiones de puntos constitucionales, específicamente en el tema de que ya en el 73 están especificando que el tribunal no podrá intervenir en todo lo que sea derecho parlamentario, en las decisiones de sus órganos internos, de las cámaras, de las dos cámaras, de su reglamento interior. Lo están presentando en el artículo 73. Mi pregunta va, maestro, sobre si esta jurisprudencia que estamos leyendo, que es la 2 del 2002, ya entonces, en todo caso de que fuera votada, aprobada, primero por la de diputados y luego por la revisora, la de senadores, y como es modificaciones a la Constitución por la mayoría de los congresos de los estados, ya no aplicaría esta jurisprudencia, o si en todo caso de llegar en un caso concreto, podría ser aplicada todavía esta jurisprudencia si se vulneraran derechos fundamentales en materia electoral de algún ciudadano que estuviera en una situación similar como la que nos presentó del de Movimiento Ciudadano. No sé si me expliqué bien. Sí, te explicaste muy bien, Meche, y es un caso muy interesante porque fíjense, estábamos hablando hace ratito del plan B, y ojo, el plan B es legal, la reforma, pero esta que dice nuestra compañera es una reforma constitucional, una reforma mucho más importante, porque acuérdense, como ya lo platicamos, la Constitución no se puede impugnar, el texto constitucional, las normas constitucionales. Entonces aquí, Metri, sí tienes toda la razón. Si se llega de aprobar esta reforma constitucional, que ojo, no es nomás que la aprueben las diputadas y los diputados en su mayoría, la tienen que aprobar también el Senado de la República y la mayoría de las entidades federativas del país, porque es una reforma constitucional. Pero si llegara a aprobarse y se le quitaran atribuciones al Tribunal Electoral para este tema de actos parlamentarios, entonces sí, seguramente ya no tendría vigencia esta jurisprudencia, Mestre, ¿no? Porque además creo que esta nueva reforma dice que esas atribuciones quizá pasaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sabemos, es una iniciativa que señalas muy bien, que apenas está en discusión. Veremos si se aprueba o no, porque les digo, al ser constitucional no solamente es tema de diputaciones, también es el Senado de la República y la mayoría de las entidades federativas. Pero si llegara así la iniciativa tal y como está a pasar todos esos filtros y hacer una reforma constitucional, pues entonces sí el tribunal no podría intervenir en estos temas, porque como les dije, ya no estamos hablando de la ley. Hace ratito platicamos de una reforma legal que hizo el Congreso de la Unión, pero ahora sería una reforma constitucional. Y ahí sí la Corte no puede decir, se declara la invalidez de esta reforma constitucional. Eso es imposible, quedaría válida y entonces sí no aplicarían todos estos criterios de los que estamos hablando. Inclusive no aplicarían algunas acciones afirmativas que ha realizado el tribunal en el tema de mujeres, en el tema de adultos mayores, en el tema de personas con discapacidad, pues no aplicaría si queda ya el tribunal con menores atribuciones a las que tiene ahorita, como se plantea en esa iniciativa de ley. Pero les digo, para empezar hay que ver si pasa todos los filtros, pero sí es muy buena tu aportación y una intervención muy oportuna, porque como les dije, hasta ahorita estamos ahí, pero esta iniciativa creo que se iba a discutir hoy. Ya no sé si se discutió hoy o no, porque se iba a discutir desde ayer. Ayer la pasaron para hoy. Hoy, sinceramente les digo, no sé qué pasó hoy, si se discutió y ya se va a pasar al pleno de la Cámara de Diputados y Diputados o no, pero donde pase y se apruebe, entonces luego va al Senado, si se aprueba en el Senado, entonces luego iría a la mayoría de las entidades federativas y si queda aprobada, pues ojo, es constitucional y entonces sí tendríamos que hablar que estos criterios, pues muchos ya no podrían aplicar porque se le están limitando atribuciones al Tribunal Electoral también para temas de acciones afirmativas como paridad de género,
ya no podría aplicarse en algunos casos todos esos temas relacionados con acciones afirmativas y todos estos temas relacionados con actos y resoluciones parlamentarias. Cambiaría radicalmente lo que estamos platicando en este momento, cambiaría radicalmente si se le quitan esas atribuciones desde el texto constitucional al Tribunal Electoral. Entonces, Mestre, es una muy buena aportación tuya. Habrá que esperar cómo se resuelve esta reforma, pero insisto, aquí lo importante es que es una reforma constitucional. Y ahí sí no podemos ir a la Corte y decirle, oye, declara la invalidez de esta reforma, porque estamos hablando de la Constitución, y entonces sí cambiarían en mucho las atribuciones del Tribunal Electoral, y quizá pues estos criterios que estamos analizando ahorita ya no tendrían vigencia. Hay que esperar, como dice muy bien la compañera, y hay que estar muy pendientes si hay reforma constitucional y se le quitan atribuciones al Tribunal Electoral o siguen las cosas como están. Habrá que esperar y atendiendo a si se aprueba o no la reforma, pues ya veremos obviamente nuevos criterios por parte del tribunal, quizá limitados, porque se le están quitando atribuciones constitucionales. Todas estas de las que estamos hablando, pues podrían en su caso no aplicarse si es que se aprueba esta reforma, porque, insisto, es una reforma a la Constitución, no a la ley. Entonces hay que estar pendientes, pero es muy oportuna tu participación, porque en este momento quizás se esté discutiendo esa reforma constitucional, o será mañana por ahí. Veremos qué dice primero la Cámara de Diputados y Diputados y luego el Senado de la República. Pero muchas gracias, Mestre, por tu participación, fue muy atinada y estaremos muy pendientes. No sé si alguna otra aportación de algún otro compañero quisiera participar, o Mestre, no sé si tuvieras alguna otra duda. No, muchas gracias, maestro. La verdad es que sí tenía yo un poco ese conflicto de poderlo exponer. La verdad que se dio muy bien la oportunidad. En realidad sí, estaba para sesionar hoy las comisiones unidas, pero la Jucopo les pidió nuevamente otro espacio porque estaban haciendo modificaciones al proyecto de dictamen. Y es lo que estaba yo ahorita leyendo, las modificaciones que les hacen al proyecto de dictamen, que mañana a las 9:30 van a votar en comisiones y de ahí en la tarde lo suben al pleno de la Cámara de Diputados. En realidad, creo que están haciendo presión, ya es otro tema, de que pues son modificaciones altamente trascendentes para la vida democrática del país y están precisamente en este punto en especial que ahorita usted tocó sobre las limitaciones del Tribunal Electoral sobre como temas parlamentarios. El último que hubo, y ya para no extenderme, fue también en el tema de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, a donde para su integración denunciaron o presentaron algunas diputadas, el tema de la paridad de género en la integración de la comisión permanente, y que pues obviamente el resultado fue que les ordenan a la Cámara aplicar el tema de la paridad de género, y es como que se detona este tema que hoy se está discutiendo, y la modificación que le están haciendo el 73 originalmente, a donde explícitamente decían que limitaban, así decía el proyecto de la reforma en el 73, que se limitaba y se abstuviera el Tribunal Electoral a pronunciarse sobre temas parlamentarios. Le están haciendo una modificación muy ligera, que es la que están discutiendo ahorita la Jucopo al interior de la Cámara. Gracias, era todo. No, muchas gracias a ti, y pues estamos ahí en comunicación, Metsi, si tuvieras algo, pues si me lo podrías decir en mi correo sería muy interesante. Y les digo, ¿no? Con esto terminamos, pues es una reforma constitucional. Y si se aprueba, pues esta jurisprudencia que analizamos hace ratito, pues ya no tendría vigencia y ya el tribunal no podría intervenir en actos parlamentarios, como muy bien dice nuestra compañera. Entonces habrá que esperar porque, insisto, estamos hablando de reformar la Constitución y ahí sí ya no se puede impugnar. La norma constitucional quedaría vigente, perdería atribuciones el tribunal y ya no podría intervenir en estos actos o resoluciones parlamentarias, ni siquiera con la finalidad del tema de paridad de género, como dice muy bien la compañera. Pero hay que ver cómo se hacen los ajustes, cómo queda finalmente, pero es de gran importancia esta reforma
porque es a la Constitución y se le están quitando atribuciones al Tribunal Electoral. Habrá que estar pendientes y bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todas y a todos por su atención el día de ayer, el día de hoy. Muchas gracias a la compañera por sus intervenciones muy importantes, muy interesantes. Habrá que seguirle dando seguimiento a esta reforma constitucional e insisto, si alguien quisiera esta presentación, ahí está mi correo electrónico o cualquier otro tema, pues siempre estaré yo aquí a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral. De verdad me dio mucho gusto estar aquí con ustedes el día de ayer y hoy. Y pues como siempre les digo, cuando termino un curso con cualquiera de mis compañeras y compañeros, de verdad los felicito porque son personas que quieren estar muy bien informadas, que les gusta conocer las nuevas actuaciones que ha hecho el tribunal, la Corte, el propio Congreso de la Unión, y eso habla muy bien de ustedes, que quieren estar mejor informados y tener más criterios que ha emitido el tribunal y la Corte y los propios criterios que ha emitido también el Congreso de la Unión, revisar todos estos temas, discutir todos estos temas, pues hablan muy bien de ustedes, porque además, pues ustedes obviamente tienen muchísimas cosas que hacer, tienen muchísimas actividades todo el día y están aquí. Y el que estén aquí, pues es para felicitarlos de verdad, porque como siempre les digo, si todas y todos, si todas las mexicanas y todos los mexicanos fueran como ustedes, tendríamos un país muy distinto, ¿no? De verdad los felicito. Muchas gracias por participar en estas dos sesiones y queda a sus órdenes la presentación. Y van a ver que seguramente en algún otro diplomado o en este mismo diplomado nos volveremos a encontrar. Por lo pronto, les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, un abrazo. Gracias, Ricardo. Gracias, Nancy, Diego y Raúl, muchísimas gracias. Estén muy bien, un abrazo.